Bienvenidos al cuarto módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. El tema que abordaremos en este módulo es el de población y cálculo de tamaño de muestra. Para ello, desarrollaremos los siguientes objetivos. Primero, les brindaremos un marco teórico de referencia para que puedan hacer un cálculo de tamaño de muestra idóneo. Segundo, revisaremos los principales escenarios de cálculo para esos tamaños de muestra. Y tercero, utilizaremos el software Stata para hacer este tipo de cálculos. Empecemos. En esta primera sesión hablaremos del marco teórico de referencia que ustedes tienen que tomar en consideración para poder realizar un cálculo de tamaño de muestra. Primero, entendemos de que cuando nosotros queremos hacer una muestra, queremos representar una población, pero esta población es una población objetivo teórica. Cuando nosotros, a partir de una operacionalización de la unidad de análisis, podemos delimitar dentro de esta población cuál va a ser nuestro cálculo muestral, es decir, identificar al sujeto 1 hasta el sujeto n, entonces recién estamos hablando de la población de estudio. Esta población de estudio, lo que yo quiero hacer es tomar una muestra representativa. Si hago una muestra representativa, esa es mi muestra teórica, es mi muestra original, pero luego de ello viene a encontrarse con la realidad y eventualmente una fracción de esta muestra es de la cual yo voy a contar datos. Eso es la muestra final. Entonces, cuando yo estoy hablando de inferencia, estoy hablando de los datos, de la inferencia que voy a hacer a partir de la muestra final con respecto a la población objetivo teórica. Entonces, esa interacción es muy fina, pero conceptualmente es muy importante porque las teorías que yo voy a utilizar para hacer inferencia, que es la teoría del límite central, requiere una serie de supuestos que tengo que validar previo a hacer ese tipo de interpretaciones. Parte de ello implica que ustedes van a poder delimitar, hacer un estimado, y ese estimado tiene una posibilidad de error. Si yo tomo una muestra representativa utilizando un método al azar, un método aleatorio, voy a poder, en teoría, aplicar lo que se conoce como el intervalo de confianza. Yo prefijo a priori, dependiendo de la muestra que quiero tomar, cuál es el intervalo de confianza que quería obtener, y asumo lo siguiente: de que el producto del resultado de ese estudio va a producir un estimado. Ese estimado tiene un intervalo de confianza y ese estimado va a incluir el valor real con una posibilidad de error mínima. Por estándar, por consenso, ese valor es del 5% de error. Eso quiere decir de que si tomara 20 muestras, de 100 muestras de esta población de estudio, por lo menos en 5 de ellas, el intervalo de confianza no va a contener el valor real. ¿Qué me garantiza de que ese estudio que yo estoy haciendo no está en esa posibilidad de que me esté equivocando malamente en estimar el efecto de interés? Nada. Es simplemente la confianza en que el método aumenta las posibilidades de que no cometas ese error. De ahí que cuando se dice de que existe, ok, ya salió el primer ensayo clínico que demuestra, no, así no funciona. Ese ensayo clínico puede darse el caso de que por una cuestión del azar esté en el campo del margen de error. De ahí que siempre es importante considerar ello y que la medicina basada en evidencias considera como un nivel, una jerarquía de un nivel superior los metaanálisis de ensayos clínicos controlados aleatorizados, es decir, más de una muestra, porque teniendo dos, la posibilidad de que te equivoques es mucho menor y es lo que uno quiere hacer cuando toma decisiones en función a la mejor evidencia disponible. Entonces siempre acuérdense de eso, ¿de acuerdo? Un estudio es ninguno, entonces conforme van acumulando muestras de una población, recién entonces están llegando a un nivel de certeza mucho más confiable. Y acá viene el tema de validez y confiabilidad. Imaginemos de que nosotros queremos estimar un efecto de interés, eso es el medio de este bool. Si nosotros realizamos un estudio y ese estudio utilizamos una prueba diagnóstica o una definición operacional que nos permite clasificar correctamente quiénes tuvieron el evento de interés, quiénes fueron expuestos, yo voy a poder hacer una asociación de tipo causal. Y esa magnitud de ese estadístico, ese odds ratio, ese riesgo relativo, va a caer dentro de un intervalo de confianza. Es decir, no le voy a dar un valor exactamente a la realidad, sino que en promedio estos valores van a estar muy cercanos al valor real del efecto de interés. Entonces, si yo tengo una prueba extremadamente confiable y válida, voy a hacer un estimado preciso y válido de nuestro efecto de interés. Pero de lo contrario, si yo hago un estudio y utilizo una prueba que no
que está descalibrada, por ejemplo. Es decir, una prueba que por X razones no permite medir el efecto de interés, pero por ser una prueba que yo lo utilizo correctamente, hago de que todos mis valores tengan un margen de error muy pequeñito. Lo que yo estoy haciendo es sesgando sistemáticamente mi estudio para cada uno de esos estimados y produzco valores que en promedio van a estar muy desviados del valor real del efecto de interés, pero que en su conjunto van a estar muy cercanos unos de otros. Va a ser un estimado confiable, pero no válido. Puede darse el caso de que mis mediciones estén dispersas por todos lados, pero que en promedio sí me midan el efecto de interés que yo quiero, que es un escenario que depende por lo general del tamaño de muestra. Si yo tengo muy pocos casos, en promedio puede estar cercano a la realidad de repente, pero no necesariamente. Entonces, un estudio que produce un estimado válido pero no confiable, en teoría me permite estimar el valor real, pero con una mala precisión. Y puede darse el caso que ya estés completamente fuera del arco y tu promedio tu promedio de tus estimados, de tus mediciones no te arroje el valor real ni remotamente, y esos valores sean muy dispersos unos del otro, por ende estoy llegando a un estimado que no es ni válido ni confiable. Entonces, en este escenario es importante que ustedes entiendan de que estos sesgos de medición tienen que ver básicamente con el tipo de pruebas que yo utilizo. Si puedo diseñar un estudio perfecto, pero mi instrumento es un instrumento cualitativamente malo, no voy a poder hacer una medición real de lo que yo quiero medir. A partir de ello, esa posibilidad de error estadísticamente se traduce en lo que se conoce como el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces yo tengo una tabla de 2x2 en la que yo contrasto que mi hipótesis en la realidad es verdadera o mi hipótesis puede ser falsa. Que el resultado de mi estudio me permite rechazar esa hipótesis o no rechazarla. Ojo al término, no es aceptarla. Ese es uno de los grandes problemas de la estadística diferencial. Y de ahí que nace la estadística bayesiana, que tiene otro tipo de enfoques para lidiar con esa limitación, pero quedémonos en la estadística diferencial. Ustedes cuando prueban una hipótesis llegan a una conclusión en función a rechazar la hipótesis o no rechazarla, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es el error tipo 1? El error tipo 1 es de que siendo esa hipótesis de interés verdadera, por una cuestión de error, yo la rechace. Esa posibilidad yo quiero limitarla al mínimo. De ahí que cuando planteo mi intervalo de confianza uso el estándar de oro que es 95% y asumo de que 5% de error es algo que por consenso es deleznable, es mínimo, es muy pequeñito. ¿Eso es siempre así? No, porque si ustedes van a hacer en un estudio de mortalidad, pues 5% implica que se mueran 5 de 100, es un escándalo. Entonces tienen que ser mucho más finos dependiendo de la pregunta de interés. Pueden utilizar un intervalo de confianza del 99% y si eso aún es muy pequeño, muy malo como para vacunas, por ejemplo, tienen que usar un intervalo de confianza del 99.9%, 1 en 1000. Entonces, eso de ahí permite a ustedes hacer un estudio mucho más riguroso y limitar sus posibilidades de error tipo 1. El error tipo 2 tiene que ver con que la hipótesis en la realidad sea falsa y que yo no la rechace. Es decir, hago un estudio que tiene un poder de estudio limitado, un tamaño de muestra muy pequeñito, y como no tengo la capacidad no tengo suficiente muestra para esa hipótesis falsa rechazarla, yo no puedo, voy a llegar a este extremo en el que no tengo la capacidad de no rechazarla. Ese es el error tipo 2, ¿de acuerdo? El error tipo 2 es básicamente por consenso del 20%. Entonces, el poder del estudio que se define como 1 menos beta es el poder del estudio del 80% famoso que ustedes escuchan en toda su literatura. El teorema del límite central. Y acá tiene que ver con esta posibilidad de que la muestra no sea normal o sea normal. Entonces, yo tomo una cantidad de muestras de una población de estudio para poder limitar mi posibilidad de error si yo hago metaanálisis de esos estimados, ¿de acuerdo? Entonces, si solo me limito a una, la posibilidad de error es muy alta. Entonces, cuando yo aplico a partir de una distribución normal y tomo muestras, el supuesto es el siguiente, de que estas muestras tomadas al azar de la población de estudio, independientemente de su distribución original, van a darme una distribución de tipo normal, la famosa campana de Gauss, que tiene una representatividad
de tipo estándar que se define de la siguiente manera. Una media de 0 y una desviación estándar de 1. Ese n y entre paréntesis 0,1, esa es la nomenclatura estándar de una distribución normal. Como yo estoy asumiendo que esa distribución es normal, teóricamente, ya puedo utilizar una estadística que se llama estadística inferencial, que tiene determinados parámetros y supuestos que me permiten hacer inferencia y utilizar esos intervalos de confianza para estimar valores puntuales. Esa distribución, dependiendo del tipo de variable que estamos utilizando, puede ser una distribución Z, una distribución T, etcétera, etcétera, que ya son cosas que ustedes han aprendido en su curso de estadística básica. Cálculo de tamaño de muestra. Para empezar, hay atributos de una muestra. La idea es de que cada unidad de análisis debe tener la misma posibilidad de ser incluidas en la muestra. Si por A o B una unidad de análisis tiene mayor probabilidad de ser incluida, eso implica que hay un sesgo de selección. La elección de un participante no debe afectar a chances de que otro sea estimado. Si por escoger a uno creo un sesgo de selección, estoy malogrando la posibilidad de que la muestra sea representativa. Y por último, que la muestra está predefinida, es decir, yo no voy a estar calculando o recalculando el tamaño de la muestra luego de haber empezado el estudio, porque eso viola las reglas del teorema del límite central y no permite hacer inferencia de la manera correcta. Para el caso de los factores determinantes, estos van a siempre ir acompañados de un intervalo de confianza. Cuando yo tomo una muestra, no es que el valor puntual que estimo es el valor real. No, así no funciona. La idea es de que eso crea un intervalo de confianza dentro del cual existe la posibilidad de captar el valor real del efecto que estoy tratando de estimar en mi estudio. El poder de estudio. Para hacer un cálculo de tamaño de muestra, yo tengo que también prefijar, además del intervalo de confianza, el poder de estudio, es decir, el error tipo 2. Tengo que tener una idea clara del efecto que voy a esperar. Entonces, en mi hipótesis de estudio es importante que yo considere ese efecto. Si no tengo una idea de ese efecto, pues hago un piloto. Pero si hay literatura previa, tengo que leer en la literatura cuál es el efecto que en teoría yo espero en mi estudio. Otra cosa que sesga de manera muy radical los estudios de investigación es la prevalencia del evento de interés. ¿De acuerdo? Dependiendo de la prevalencia del efecto de interés, yo voy a determinar qué estadístico voy a estimar. Si la prevalencia es baja, existe la posibilidad de que estimando el odds ratio pueda estimar el riesgo relativo. Pero si la prevalencia es muy alta, ese odds ratio va a sobreestimar el riesgo relativo. Entonces no puedo hacer eso, tengo que usar otra estadística más rigurosa que no sea sensible a ese tipo de sesgos. Y eso depende de que ustedes conozcan cuál es la prevalencia del evento. Si le ignoran, pueden llegar a saltar conclusiones de tipo equivocadas. Y otro factor que determina de manera radical, dependiendo del estudio, dependiendo del lado con interés, si es una variable cuantitativa, es la desviación estándar en la población de estudio. Hasta aquí con el marco teórico. En la siguiente sesión vamos a hablar de cómo hacer un cálculo de tamaño de muestras desde el punto de vista práctico y cuáles son sus escenarios más comunes. Muchas gracias por su atención.